Él lo puede todo. Él nos capacita. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha colocado en los lugares celestiales en Cristo. Esto es por su gracia. Quiero primero que nada, antes de comenzar una vez más, darle las gracias a los pastores Núñez por invitarme. Quiero darle la gloria y la honra al Señor. Quiero darle las gracias a mi esposita que está aquí acompañándome. Y quiero decirle a los pastores Núñez que el pastor William y la pastora Elise le envían un abrazo, los quieren mucho y están locos por verlo pronto, ¿ok? Yo le dije que sí, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y cuando nosotros a veces decimos que Dios me está usando, que Dios quiere usarme, que Dios me ama, que Él ha puesto un llamado en mí, eso no es para mí y eso no es de mí, viene de Él, no es para Él, ¿verdad? Pero que como Dios es un Dios de orden y yo pertenezco a Centro de Adoración Vida Nueva que está en la Piedmont Street, cuando el pastor Núñez me mencionó que él quería que yo viniera a predicarle a él, yo le dije, bueno, yo con mucho gusto, pero tengo que chequear con mi pastor. Amén. Entonces fui a mencionarle al pastor y él dijo, no, con mucho gusto, porque el pastor Roberto es un hermano y están estableciendo una relación muy linda. Ellos andaban, no sé cuánto les dijo el pastor Roberto a ustedes acerca de su viaje a la República Dominicana, creo que fue en agosto, en agosto, y andaba el pastor de nosotros, el pastor William, y andaba el pastor Roberto, y estuvieron en un congreso allá muy, muy bonito, de capacitación para líderes espirituales, para pastores asociados, apóstoles, etcétera, y comenzaron a forjar una muy linda relación. Y queremos honrarle una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí. El mensaje que yo voy a presentarle hoy es algo que inmediatamente que el pastor me pidió si yo quería o podía o estaba dispuesto a venir a darle una enseñanza, una prédica, Dios me lo puso en el corazón inmediatamente. Acuérdense, ¿verdad? Acordémonos que el Señor conoce todos los deseos de nuestro corazón. Amén. Y Él va a suplir. Tenemos que tener la fe, y eso fue otra cosa que me gustó mucho que mencionó, que esta es una congregación de fe. Tenemos que tener la fe de que todo va a estar bien. Amén. De que si estamos alineados a su propósito eterno, todo va a estar bien. Amén. De que Él lo puede todo, de que Él organiza nuestra vida de una manera más allá de lo que podemos esperar. Entonces, el mensaje que le voy a llevar hoy, la enseñanza, se llama no por obras, sino por gracia. Amén. No por obras, sino por gracia. Las obras o la gracia más las obras y la gracia. A veces nosotros tenemos confusiones en nuestra mente. Por eso mismo es que la palabra nos dirige a renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Y antes de continuar, quiero hacerle una petición muy especial a todos ustedes. Es verdad que yo llevo 3 años en Centro de Adoración y Vida Nueva, por cierto, 3 años y medio, en Centro de Adoración Vida Nueva. Es verdad que yo he estado aprendiendo mucho, es verdad que el Señor, y esto yo lo sé, el Señor me está capacitando, que el Señor me está poniendo entendimiento, conocimiento y todas estas cosas que podemos pensar nosotros.
pero esto no es mío, esto es de Él. Amén. Ahora, la petición especial que yo le tengo a ustedes es que yo le hice una copia de este mensaje al pastor y se la entregué. Y hay mucho de la Biblia que yo estoy citando en ese mensaje. Y son dos peticiones. Primero, cuando nosotros oremos por la palabra, quiero que oremos por entendimiento. Porque eso es lo que nosotros necesitamos para entender cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y quiero también que por favor, cuando ustedes lleguen a su casa, después que el pastor le consiga una copia, y la estudien, y la busquen, y confirmen si algo de lo que yo he dicho no está correcto, está erróneo o no está en la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a indagar. Amén. Nosotros somos llamados a estudiar la palabra. Amén. Nosotros somos llamados a no dejarnos ir por olas o por vientos. Amén. Y nosotros somos llamados a fundamentar la fe, que ni de nosotros es, porque es del Hijo, en el Hijo. Y el Hijo es la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? So, a veces nuestra religiosidad o lo que hemos aprendido nos lleva a pensar que si ayudamos, ayunamos, oramos, Dios nos concede nuestros deseos. Y esto no importando si nuestros deseos están alineados con su propósito eterno o no. A veces decimos, voy a pactar con esta palabra que se está dando para recibir el favor y la gracia de Dios. No hay nada de malo con orar y ayunar. Al contrario, eso es bueno, porque eso nos ayuda a acercarnos más al Señor. El Padre quiere que nosotros tengamos comunicación directa con Él. Y de la manera que a veces lo hacemos es por oración. Nosotros somos llamados a orar sin cesar. O sea, a tener comunicación con el Padre todo el tiempo. Y es por medio de esa comunicación con el Padre, con el Hijo, y es guiada por el Espíritu. ¿Verdad? So, no hay nada malo. Al contrario, es bueno orar. Pero es bueno orar con intención. Es bueno orar con revelación. Es bueno orar con propósito. Pero Dios no necesita nuestra ayuda, ni sacrificio, ni nuestras obras. Y menos si nosotros no estamos estableciendo estos planes primeramente en lo que es el propósito eterno del Padre. Primero debemos preguntar cuál es el propósito eterno del Padre. Y cómo lo que yo quiero hacer está alineado. Hablamos con el Padre, decimos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres manifestarte en mi vida? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo que yo haga ahora? Cuando esa pregunta se hace, el Padre la contesta. Porque qué padre que un hijo le pide pescado, le da una culebra. Y si ese Padre eterno que nos creó, ese Padre eterno que creó el mundo entero, todo lo que está arriba, todo lo que está abajo y todo lo que está encima, ese Padre eterno que lo puede todo, que estuvo antes, que está ahora y que estará para siempre, ese Padre eterno va a contestar esa pregunta. Amén, aleluya. Y cuando nosotros tenemos la respuesta de esa pregunta, Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Y tienes esa respuesta, asegúrate que esté alineada con su propósito eterno. Porque su voluntad, como dijimos anteriormente, es buena, es agradable y es perfecta. La base escritural que para este mensaje está en Efesios. Y es Efesios, la primera que voy a leer es Efesios 2, del 4 al 9. Y después voy a leer Efesios 2, 10.
Y esto es basado en la Reina Valera. Okay. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, para mostrar en los cielos, en los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la segunda es Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En nombre del Señor Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra ya está bendecida, puesto que tuya es. Permite, Padre Santo, que esta palabra como semilla caiga en un terreno bueno, Señor, para que logre su propósito desde antes de la fundación del mundo, Señor, y que sea revelado y manifestado en nosotros y por nosotros, en nombre de tu Hijo Cristo. Amén. 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 All right. Bueno. A veces tenemos un mal entendimiento de cuáles son de las escrituras, y juntamente con las influencias culturales o circunstanciales o ambientales creamos hábitos, ritos o prácticas religiosas que no concuerdan con la naturaleza de Dios, no concuerdan con el tiempo en que estamos viviendo, pero más importante aún, no concuerdan con el pacto en que estamos viviendo o en el propósito eterno del Padre. Este es el caso con la salvación. La religión nos quiere convencer, y lo ha hecho con muchos, y a mí me tenía convencido, de que es por obras que somos salvos, y que por obras podemos alcanzar el favor de Dios. Esto es lo más lejano de nuestra realidad presente en Cristo. Cuando somos instruidos en la palabra de manera efectiva, consideramos las circunstancias, los tiempos, la cultura, el sujeto de esa escritura y otras variantes en las escrituras para asegurarnos de que sea un mensaje efectivo que estamos recibiendo y llegar a una conclusión correcta. Claro está, nosotros tenemos que asegurarnos de que cuando estamos leyendo, lo estamos haciendo y pidiéndole al Señor revelación. Estamos siendo usados, estamos siendo manifestados, y el Espíritu Santo es quien nos está guiando a esta palabra. La Biblia está repleta de verdades que ya no operan de acuerdo al tiempo, espacio o pacto en que se rige actualmente. La variante más significante es el pacto que nos gobierna. Pero antes de entrar de lleno en esto, es importante entender varias cosas acerca de Dios. Primero, que Dios es amor. Amén. Y todo lo hace por amor. Amén. Aleluya. Segundo, que Dios solo tiene un propósito eterno, y que ese propósito eterno está escondido en su Hijo. Amén. Es por medio del Hijo que se manifiesta ese propósito eterno. Y por su amor y por su gracia que Él nos incluye en ese propósito eterno. Digan conmigo, Dios es amor. Dios es amor. Y todo lo que hace es por amor. Y todo lo que hace es por amor. Y digan conmigo, es por su amor. Es por su amor. Y su gracia. Que Él nos incluye en su propósito eterno. Amén.
Mi alabanza al Señor. En primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. No dice que Dios da amor, sino que Dios es amor. Por tanto, cuanto Él es, Él ama. Por cuanto Él es, Él ama. Él ama no como consiguiente de algo, ni esperando nada. Él ama porque Él es amor. No por obras, sino por gracia. Gloria a Dios, aleluya. Si vamos a 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, la palabra de Dios define el amor como esto. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amor. Es interesante que después de la definición del amor, la palabra en las Escrituras en versículo 8 continúa diciendo lo siguiente: el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser el amor? Porque Dios es amor y Dios nunca deja de ser. El amor es eterno. Pero antes de crearnos a nosotros, ¿era quién? Era su Hijo. Antes de Dios crearnos a nosotros, era su Hijo. Y por cuanto ama a su Hijo, Él quiso que su Hijo fuera el objetivo principal de nuestro amor. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren qué cosa. El Padre quiere que nosotros amemos a su Hijo. El Padre quiere que nosotros amemos a su Hijo. ¿Y qué le pide el Hijo al Padre? Él quiere que donde Él está, nosotros estemos. Amén. Aleluya. Él quiere que donde Él está, nosotros estemos. ¿Para qué? Para que veamos su gloria. Y este es el propósito eterno del Padre, que su Hijo sea revelado en todo y que lo llene todo en todo. Efesios 1, 22 y 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén, aleluya. Dios tiene un propósito eterno. Ese propósito eterno está escondido en el Hijo. Bueno, ahora está revelado a nosotros. Amén. Revelado por su Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Y para el propósito eterno darse en este mundo, Dios le dio un cuerpo al Hijo. Y ese cuerpo es la iglesia, que somos nosotros. Amén. Este edificio, estas paredes, esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Porque ahora el templo a donde reside Dios es en nosotros. Aleluya. Dios, sabiendo el fin de todas las cosas antes de comenzarla, en su sabiduría eterna, decidió tratar con el hombre por medio de pactos o contratos, para enseñarle al hombre que el hombre no es capaz de alcanzar la santidad por su propia fuerza y que necesita a Cristo para alcanzarla.
Entonces, yo voy a dar unas citas bíblicas, pero no las voy a leer porque son demasiadas. Solo voy a darle la referencia Gloria a Dios. y solo voy a explicar brevemente, pero vamos después al cuerpo del mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Los siguientes son los 7 pactos de Dios con el hombre y para beneficio del hombre. El primero fue el pacto edénico y lo podemos encontrar en Génesis 2 del 15 al 17. Gloria a Dios. El segundo fue el pacto adámico y lo podemos encontrar en Génesis 3, 15 al 17. El tercero fue el pacto noético, Génesis 9 del 12 al 16. El pacto abrámico, Génesis 17 del 1 al 8. El pacto mosaico, Éxodos 34 del 10 al 27. El pacto davídico, en Samuel 7 del 8 al 16. Y el pacto en que estamos usted y yo presente hoy, el que vive en nosotros, el que rige, el que gobierna nuestra vida, el que gobierna nuestro ser, es el pacto eterno de Dios. Y este pacto se puede encontrar en Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hay muchas cosas que recibimos. Amén. Y una de las primeras cosas que recibimos es la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Y otra de las cosas que recibimos es el corazón de Cristo. Amén. Y escuchen esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Yo quiero explicarle algo a Aleluya. ustedes. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. La gloria de Dios Gloria a Dios. no se Aleluya. alcanza por nuestras obras. Amén. Aleluya. La gloria de Dios solo se recibe por gracia. Amén. Aleluya. No importa lo que nosotros podamos hacer, hagamos hecho o estemos haciendo. Cuando el Señor te quiere alcanzar y finalmente tú pones tu oído y comienzas a escucharlo y a darle su lugar en tu corazón, Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, Es increíble aleluya. lo que sucede en nuestras vidas. Gracias, Padre. Es increíble lo que sucede en nuestras vidas. Los primeros 6 pactos de Dios con el hombre, y son pactos basados en obras, condiciones, con efectos trágicos si no cumplían las condiciones de tales pactos. Solo tenemos que mirar en Éxodo 15, 26 y Éxodo 19, 5. Así lo describen. Pero sabiendo Dios que el hombre no iba a cumplir los términos de estos pactos, por su amor y por su gracia, estableció un pacto Gloria a Dios, en la aleluya. eternidad con su Hijo. Estableció un pacto en la eternidad con su Hijo para asegurarse que el hombre pueda participar de su propósito eterno. Para asegurarse de que el hombre pueda alcanzar la gloria de Dios. Para asegurarse que el hombre pueda alcanzar
un poquito más a esa gracia, a esa gloria que es eterna. Señor, aleluya. Este es el pacto eterno. Eterno porque fue establecido en la eternidad, desde antes de la creación del mundo. Quiero darle unos cuantos de los elementos importantes del pacto eterno. Solo tiene como partes a Dios Padre, a su Hijo Cristo Jesús. Este pacto es incondicional hacia con los hombres. Requiere un sacrificio, una paga. El sacrificio perfecto de su Hijo Jesús en la cruz. Los beneficiarios son la humanidad. Y nos protege de ser juzgados 2 veces. Porque si se acuerdan, Jesús no tan solo murió por nosotros. Antes de morir, Él se llevó todos nuestros pecados. Él fue juzgado. Él fue hecho pecado. Entonces murió. Y cuando Él murió, Él se llevó con Él nuestros pecados. Para que entonces nosotros no pudiéramos ser juzgados una vez más. A causa de las condiciones de este pacto, el hombre es perdonado una vez y para siempre, justificado por aquel que acordó exponerse como el sacrificio expiatorio, como condición de ese pacto. Y dice en Efesios 2, del 11 al 16, por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresando en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliando con Dios ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La gracia del Señor se manifiesta una vez nosotros recibimos al Señor. Tenemos la oportunidad, pero más allá, la obligación de crecer en esa gracia. Porque si es verdad que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, no es verdad que cuando yo hago algo se me impune nada más a mis pies que están caminando. Cuando yo hago algo, se juzga el cuerpo completo. Cuando yo dejo de hacer algo, si no me levanto para ir a trabajar, no culpan a mis pies, ni culpan a mis brazos, ni culpan mi cabeza, culpan a mí completo. Nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, tenemos que entender que tenemos que crecer en la gracia. Porque si es verdad que la gracia de Cristo tenemos que reflejarla, o sea, si la gracia de Cristo se va a reflejar, solo se va a reflejar por medio del cuerpo. Y de ese somos nosotros. La gracia del Señor se manifestó en la boda de Canaán. Los anfitriones no le pidieron a Jesús que hiciera más vino. Se lo pidió su madre. Pero a causa de que él escuchó la voz de su madre,
por gracia, le dio más vino, right? Convirtió el agua en vino. Fue por su gracia. A la misma vez, estando él crucificado con dos malhechores, uno a la izquierda y uno a la derecha, uno lo juzgó. Uno le preguntó, le reprochó: si es verdad que tú eres hijo de Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Pero ¿qué dijo el otro? Insensato, tú no ves que él no ha hecho nada. Nosotros por lo menos estamos aquí por nuestra culpa. Pero ¿qué ha hecho este hombre? Y creyó por la fe de Jesús que ese era hijo de Dios. ¿Qué le dijo ese hombre a Jesús estando en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? O sea, ¿qué le dijo? Le dijo: desde hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy. ¿Qué hizo ese individuo para merecer perdón? Nada. Él solo creyó que ese era el Hijo de Dios. O sea, no tuvo que hacer obra ninguna. Solamente creer que ese era el Hijo de Dios. Y a causa de eso, a causa de esa fe, de esa creencia que ni era de él era, él fue salvo ese día. Jesús dijo: en verdad os digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. En Romanos 9, 31-32 dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Esta piedra de tropiezo no era nada más que Cristo. Amén. Porque ellos no creyeron. Ellos creían que su salvación estaba en la palabra escrita, en la palabra grafos. Ellos se preocuparon tanto de buscar en la palabra donde su salvación estaba, y no se dieron cuenta que la palabra estaba presente y que la palabra era la que lo iba a salvar. Y la palabra es quien, Cristo mismo. La cruz marca el antes y el después del pacto eterno. Por eso dice, estando en la cruz, entre sus últimas palabras, Jesús pronunció lo siguiente: consumado es. En otras palabras, Cristo le estaba acordando a su Padre que ellos tenían un pacto y que él estaba cumpliendo esa fase del pacto. Es interesante que aún el tiempo es medido a base del nacimiento, resurrección, del nacimiento, crecimiento, ministerio, muerte, resurrección y los 40 días de Jesús. ¿En qué cabeza cabe que solo una cosa, un nacimiento, una realidad, una persona ha marcado la vida, ha marcado el tiempo desde antes de él y después de él? Si no es el Hijo de Dios, la misma gloria del Dios invisible. Hay varios problemas con depender en las obras. A causa de que la naturaleza del hombre es pecaminosa, tenemos que continuamente regresar a esas obras para redención. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Todos los años ellos tenían que ir al templo a hacer sacrificio. Porque así iban, hacían su sacrificio. Ya desde ese momento se sentían limpios
expiados, Dios les perdonaba los pecados, pero al año siguiente regresaban con otro sacrificio. Y estuvieron así. Ese es uno de los problemas con depender en las obras. El otro problema, que es mucho más crítico, es poner por menos la obra perfecta de la cruz. Con ese acto, con ese sacrificio, con esa muerte y con esa resurrección, se resolvió todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es por gracia? Y la respuesta está en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué sucede si fuese por obras? Si fuese por obras, entonces el fariseo hubiese recibido más gloria, más gracia, hubiese sido justificado cuando fue a orar en el templo. Y no el publicano que se humilló ante el Señor y dijo: Padre, estoy aquí. No podía ni tan siquiera levantar su cabeza. Estoy aquí, Señor, yo soy un pecador. Perdóname, no soy digno de ti. Mientras que el fariseo se golpeaba el pecho diciendo todo lo que había hecho. Si es así, el rico puede comprar el cielo. Es al revés. Cristo compró la salvación. Él pagó por ella de una manera increíble. Cuando nosotros pensamos, miren, imagínense la grandeza de este acto. ¿Cuántos de nosotros vimos la película de Cristo? ¿Cómo se llama? Ajá. La película que hizo Mel Gibson acerca de Cristo. Se veía en esa película, en una película que ni realidad es, cuando le daban los latigazos, con esos látigos, con puyas, yo salí impresionado. Mi vida comenzó a cambiar desde ese momento. Y eso fue una película. Imagínense la realidad de la humillación del Hijo de Dios, hecho hombre. Él dejó la gloria. Él bajó aquí. Él dejó la gloria para venir aquí a ser humillado, a ser latigado, a ser escupido, pateado. Le quitaron la ropa, le pusieron una corona de espinas. Estando en la cruz, lo espetaron con una lanza. Lo que no sabía el enemigo era que estaba dando nacimiento a la iglesia, que estaba avanzando el propósito de Dios. Imagínense ese sacrificio. Eso fue lo que estuvo dispuesto e hizo, ejecutó Cristo desde antes de la fundación del mundo por nosotros. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Qué más puedo hacer yo? Si Él un día, ¿cómo es que dice la palabra? Un día para nosotros es como 1000 años. Como un día. Ese que estuvo en la eternidad, que la eternidad vive en Él, ese bajó aquí. Ese que lo creó todo. Ese que lo hizo todo. Ese bajó aquí. Se entregó por nosotros. ¿Qué más puedo hacer yo que para mí va a ser un segundo?
¿Qué más tengo que añadirle yo a esa obra perfecta? Para asegurarme que yo tenga entendido en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, que ya yo soy salvo y no por obras, sino por gracia. El Webster Dictionary dice que la gracia es un favor o un regalo inmerecido, un acto de bondad, exoneración temporaria o permanente de alguna actividad u obligación. Esa es la gracia. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Y el sacrificio es definido como un acto de una víctima inocente. Aún estando en este mundo, claro lo dijo Jesús mismo: yo no he venido a abrogar o a romper la ley. Yo he venido a cumplir toda la ley. Él cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley. Y aún cumpliendo toda la ley, se atrevieron a decir que él había cometido algún error. Aún él cumpliendo toda la ley, se atrevieron a decir que él había cometido un error. Herejía. ¿Cómo puedes tú decir que eres el Hijo de Dios? Qué poca fe. Qué poco entendimiento. Qué poco conocimiento. Porque interesantemente, hasta usted y yo, antes de la fundación del mundo, ya éramos hijos de Dios. Porque fuimos elegidos. Porque aquellos que fueron elegidos, aquellos que fueron conocidos, fueron elegidos y fueron santificados desde antes de nacer. Él nos conoció a nosotros. Y si nos conoció, también nos glorificó. Y si nosotros, que fuimos engendrados, imagínense el Hijo. Imagínense el Hijo. Si hay alguien que tenía potestad y autoridad de decir que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, era Él. Y por eso lo sacrificaron. Pero Él fue una víctima inocente, o así se ve. Pero sabemos y entendemos que ese fue el pacto que hizo con su Padre para darnos vida eterna, para acercarnos a Dios, para escondernos en Él, para que nosotros pudiéramos participar de ese propósito eterno, que era revelarlo a Él en todo. Ante la gracia de Dios, la palabra de Dios nos exhorta a tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener un corazón agradecido? Porque reconocemos que Dios es soberano. Él es soberano. Y si nosotros somos hijos de Él, ¿qué mal va a querer Él para nosotros? Ningún mal. Al contrario, todo obra para bien para los que aman al Señor. Y si todo obra para bien, entonces cuando entendemos esto, obramos por agradecimiento a que la gracia de Él nos alcanzó. Por agradecimiento y reconocimiento a ese sacrificio perfecto de la cruz, debemos ser agradecidos. Amén, aleluya. Yo sabía que no había manera ninguna de que el hombre se mantuviese por su propio esfuerzo, por sus obras. Y la propiciación para el permanente y una vez por todas expiación de los pecados del hombre sería su Hijo, quien siendo 100% hombre,
y 100% Dios. Tuvo que ser probado en toda la ley y de esta manera poderse convertir en la justificación del hombre. Gloria a Dios. Es de crítica importancia reiterar que el pacto eterno fue entre Dios el Padre y Cristo el Hijo. Y no hay nada que sea necesario, absolutamente nada que sea necesario añadirle a este pacto eterno para que entre en operación en nuestras vidas. Gálatas 3:5 y Gálatas 3:15 lo dice mejor. Además de tratar de complementar esta obra perfecta de Cristo en la cruz, es como decir que no fue suficiente, que nosotros los hombres tenemos que añadirle algo o algún esfuerzo para que sea perfecta. Eso es presumir, eso es poco agradecimiento, eso de nuestra parte y da cabida a la jactancia. Si no reconocemos que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, que nosotros tenemos que obrar también, eso da cabida a la jactancia. Y Dios no le gusta eso. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La religión y la religiosidad nos dice que sin obras no hay salvación. Yo me crié en una religión por 52 años que me decía que yo no era suficiente para alcanzar a Dios, que yo no era digno de alcanzar a Dios, que yo tenía que hacer esto y hacer aquello y seguir haciendo para poder alcanzar la gracia del Señor, para estar bien, para perdonar mis pecados, mis faltas. Una religión que depende en un intercedor, no en Cristo. Una religión que requiere que el hombre pida perdón al hombre y que ese perdón se lo otorgue ese hombre. Gloria a Dios, aleluya. Una religión en la cual el perdón depende de una penitencia o de una obra de hombre. Una religión que nos dice que el perdón es condicional. Y si es condicional, señoras y señores, no es por gracia. Gloria a Dios, aleluya. Una religión en que hay que seguir obrando o de otro modo te puedes condenar. Esto me acuerda de los ratoncitos los guimos que están en una rueda tratando de alcanzar el queso y siguen y siguen y siguen corriendo y siguen corriendo y nunca alcanzan el queso. Se cansan antes de alcanzar el queso. Algunos se mueren sin alcanzar el queso. Otros se caen sin alcanzar el queso y nunca alcanzan el queso. Gloria a Dios, aleluya. O sea, es interesante que Marta estaba tan afanada con sus obras que no se sentó a recibir la palabra. Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanada? Mientras que María estaba sentada a sus pies. Marta estaba preocupada por obrar. María estaba recibiendo lo que se le estaba entregando. Amén, aleluya. Nuestra salvación y nuestra identidad están sujetas a obras. En Efesios 2:5 y en Efesios 2:8 ya lo ha dicho, ya lo leí. Y lo podemos buscar luego. Aleluya. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. El día que yo entendí esto, señores,
200 libras que se cayeron de mi espalda. Ese día yo no paraba de llorar. Yo no entendía. Lo único que yo entendí es que la gracia del Señor me alcanzó. Lo único que yo entendí es que ya yo no tenía que pedir más perdón, que ya yo no tenía que pensar que el Señor estaba tan y tan lejos. Ese día, señores, yo entendí que el Padre me ama y que yo soy su hijo. Ese día yo dejé de ser esclavo de mis obras, esclavo de mi pecado, esclavo de mi pasado, esclavo del pasado de mis padres, de mis abuelos, esclavo de todo eso. Ese día yo me convertí en hijo. Ese día Él me abrazó. Y no fue por ninguna obra que yo hice. Fue por gracia. ¿Qué más puede decir? Gracias, Señor, aleluya. ¿Qué más se puede decir? Gracias, mi Dios, aleluya. Es un contrato legal. Aleluya. El pacto eterno entre el Padre y el Hijo es un contrato que había que cumplirse. Fue un acuerdo. El Padre dijo: este es mi propósito eterno, que tú seas revelado en todo. El Hijo dijo: a aquellos que hemos elegido, yo quiero que estén a donde yo estoy. Y el Padre dijo: ellos no son dignos, ellos son pecadores, ellos van a tener la naturaleza pecaminosa de Adán. El Hijo dijo: pero vamos a redimirlos. El Padre dijo: mi justicia es perfecta y por tanto alguien tiene que pagar por ese pecado. Si tú quieres que ellos estén a donde tú estás, ponte en tu lugar. Y Él así lo hizo. Ese contrato se cumplió y usted y yo no estábamos allá. Dios no le pidió permiso a nadie. Cristo no le pidió permiso a nadie. Él y su Padre lo resolvieron y por medio de ese contrato Él nos entregó el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios nos alcanza a todos los que Él ha elegido. Algunas de las riquezas que nos otorga la gracia de Dios es la salvación, es la justificación, es el llamado o el llamamiento, es una capacitación, nos consuela y nos da esperanza, nos fortalece. Pero como dije anteriormente, debemos crecer en la gracia. Porque nosotros, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que reflejarlo a Él. Amén. Tenemos que manifestarlo a Él. Tenemos que dar prueba y evidencia de que esa gracia existe. Y de la única manera en que podemos hacerlo es siendo nosotros ese reflejo. Pero el regalo más grande que nos otorga la gracia de Dios es Cristo mismo. ¿Qué más queremos si a Él lo tenemos? ¿Qué más necesitamos si a Él lo tenemos? Eso nos lo otorga la gracia del Señor. Pero estando presente Cristo, voy a leer esto y aquí lo vamos a dejar, creo. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otros tiempos a los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ese es Cristo. Ese es a quien Dios constituyó el heredero de todo. Y a ese es a quien nosotros tenemos por gracia. Gracias, Padre, aleluya. Quiero mencionarle brevemente, pero antes de eso, me dan un permisito. Gloria a Dios, Esto no se pone viejo. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque esta salvación es tan grande. Amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Tenemos que entender que desde el principio de la creación, todo apuntaba a Cristo. En Lucas 24, del 13 al 25, describe cuando dos de los apóstoles van caminando y ya el Cristo resucitado camina con ellos. Y dice la palabra que les reveló como todas las escrituras hablaban de él. Adán, el árbol de la vida, el arca de Noé, el becerro en propicio por Isaac, la vara de Moisés, la piedra de agua en el desierto, la nube y el fuego en el desierto, el maná del cielo. Todo eso era Cristo. Amén, aleluya. Todo eso era Cristo. Dios siempre ha querido que su Hijo sea revelado en todo y posee más que suficiente gloria y gracia y no necesita nada de nadie, de ningunas obras para que esto esté completo. Pero las obras sí sirven para algo. Las obras sirven para dar evidencia de ese Cristo que llevamos en nosotros. Las obras son preparadas desde antes de la fundación del mundo. Fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Hacemos obras porque estamos agradecidos por la gracia de Dios dispensada en nosotros. Porque somos llamados a ser colaboradores en la edificación de los santos y en la extensión de su reino. Dios nos llama a que crezcamos en la gracia, porque solo podemos reflejar, impartir o manifestar lo que tenemos, conocemos y somos. Y si es así, estaremos manifestando a Cristo, aquel que lo llena todo en todo. Y para asegurarnos, clarificar y que entendamos que la gloria de Dios es más que suficiente. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, esto sucede automáticamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, mi Dios, aleluya. Escrito está. Gracias, Señor, gracias, Padre. Es por su gracia.